Bendiciones familia, shalom shalom, les bendecimos en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y les damos la más cordial de las bienvenidas a un estudio más de B de Efraín, de regreso a casa. Y les habla el siervo Álvaro Barrero y pues nos complace una vez más poder estar aquí frente a estas cámaras para llevarles un estudio más y poder llevar la Dabar de nuestro Abba Kadosh. Y les saludamos en el nombre de Yeshua. De verdad nos sentimos muy contentos y muy complacidos de poder iniciar un estudio más en este Yom. Amados, pues antes de empezar quiero invitarlos a que hagamos una tefilá, hagamos una oración para recibir la palabra, la dabar de nuestro Abba Kadosh con toda alegría, con todo gozo en nuestros corazones. Así que vamos a elevar una tefilá a nuestro Abba Kadosh. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Avinu Malkeinu, por concedernos una vez más la oportunidad de estar presentes ante estas cámaras y poder llevar un estudio más para cada uno de ustedes. Avinu Malkeinu, te pedimos muy humildemente en el nombre de nuestro amado y Salvador Yeshua HaMashiach que nos llenes con tu presencia y que no sea yo el que hable hoy, sino que sea tu palabra la que esté llegando a los corazones de cada uno de nuestros oyentes y aquellos que están viendo estos videos. Amado Padre mío, te pedimos que nos llenes con tu Ruach HaKodesh y que nos bendigas en este instante. Bendícenos, Emet y Emet. Amados, pues bueno, los invitamos para que también se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí en la parte de abajo pues va a aparecer nuestro nombre, Bet Efraín, para que se suscriban a nuestro canal y reciban así de esta misma manera todos, absolutamente todos los estudios que vamos a estar subiendo constantemente a través de esta página. Y bueno, amados, pues el título de este estudio es Constantino y el engaño del inicio del cristianismo. Constantino y el engaño e inicio del cristianismo. Bien, en este estudio vamos a ver que el inicio del cristianismo es un plan de Babilonia, es un plan para que así se negaran los nombres de nuestro Abba Kadosh Yahweh y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y de la misma manera se negara la Torá, es decir, los 5 libros que nos dejó Moshe. Y en este estudio, primero que nada, pues no es para generar contienda, sino que la verdad definitivamente salga a la luz, que la verdad salga para que todos los que aún no conocen la verdad puedan llegar a ella, que sea para salvación de un pueblo el cual está llamando Yahweh. Y cada uno debe tomar pues de la manera más amplia la decisión de investigar más y dejar que Yahweh definitivamente nos quite ese velo que no deja ver la verdad. Pero ese velo será quitado cuando se decida verdaderamente obedecer y creer. ¿Amén? Entonces vamos a empezar. El cristianismo no fue creado por Jesús, como lo han venido platicando, lo han venido diciendo los mal llamados padres de la iglesia hace 2000 años, sino este fue creado por pedazos de diseños antiguos, leyendas, mitos y prácticas paganas. La verdadera historia del cristianismo empezó con la conversión del emperador romano Constantino y en el concilio de Nicea en los años 321 al año 325 después de la era común, después de Mashiach, y este evento marcó el verdadero nacimiento del nombre de Jesús. El emperador romano Constantino es el único fundador de la religión católica. Este emperador no fue cristiano y solo se dejó bautizar poco antes de morir, ya que este emperador era un emperador pagano, adorador del sol Invictus, y hasta sus últimos días siguió siendo un pagano adorador de dioses como Zeus, Afrodita y muchos otros. Y en el concilio de Nicea en el año 325 fue el esfuerzo de Constantino para unificar los varios cultos en una iglesia universal católica, la unión de todas las religiones, controlada por Constantino y Roma. Roma reclamaba la máxima autoridad debido a su establecimiento por la roca, que supuestamente es Pedro según su teología. Y también debemos de saber que la estatua de Júpiter, que está en Roma, fue renombrada como San Pedro, y los otros dioses de los últimos de los cultos de ellos fueron convertidos en los apóstoles y otros Kadosh que están dentro de las escrituras.
Y fue entonces en el Concilio de Nicea donde los nombres de Jesús y Cristo se unieron por primera vez en la frase Jesucristo o Cristo Jesús, haciendo de los dos uno solo. Entonces, Jesús fue representado en Jesús de los druidas, Yeshua de los judíos. Recordemos que con los judíos estaban muy infiltrados también por Roma, por eso el nombre se ocultó. También tenemos que tener en cuenta esta parte aquí, amados, de que los judíos en aquellos tiempos también ocultaron el nombre por esta razón y le pusieron Yeshua como parte de una pequeña burla que ellos tenían ahí. Entonces, Horus, Isus de los egipcios, Jesús, dios celta, y Jesús de los griegos, y Cristo representado en Krishna de la India y de los egipcios, entre otros. Entonces, aquí vemos que el nombre de Jesucristo nunca apareció en griego ni en latín antes del Concilio de Nicea. Este dato histórico está documentado en la biblioteca. Entonces, así todas las deidades paganas fueron unificadas en una sola persona. O sea, todas las deidades de las religiones de aquellos tiempos las unificaron por Constantino y decidieron llevarla a un solo nombre y ponerle Jesucristo. Quizás esto suene un poquito controversial para aquellas personas que en algún momento estuvieron o han estado en el cristianismo, pero realmente este llamado es para las ovejas perdidas de la casa de Israel, para aquellos que realmente ya conocen el nombre. Quizás muchas personas que todavía no conocen el verdadero nombre de nuestro Abacadosh, pues hay una confusión entre ellos, pero definitivamente es importante que conozcamos esta verdad, que salgamos de esa oscuridad en la que muchas veces estuvimos y en la que estuvimos durante muchísimos años, amados, que hoy entendamos que estamos siendo restaurados por la verdadera Dabar de nuestro Abacadosh. Porque como ya lo menciono aquí, el nombre de nuestro Abacadosh fue ocultado. Durante siglos se ocultó el nombre, pero el mismo Padre, nuestro Abacadosh, también nos lo dijo a través de su escritura y a través de su palabra, que su nombre iba a ser revelado, que la casa de Israel iba a ser reestructurada, que la casa de Israel iba a ser unificada, y eso es lo que está pasando en este momento, amados. Por eso nosotros, los que hoy en día ya estamos caminando en las sendas antiguas, hemos decidido traer esto para que ustedes también reciban esa verdad, esa imed, y entiendan que hemos estado siendo engañados durante muchísimos siglos. Y no solamente que nos crean a nosotros, sino también que investiguemos y también busquemos a sí mismo, podamos seguir adelante y podamos seguir estudiando más y más de la palabra de nuestro. Entonces, amados, como ya lo hemos estado mencionando, Nicea con su teología antijudaísmo puso el fundamento para la legislación antisemita de los concilios de las últimas iglesias. Y como ya lo mencionábamos hace un momento, la verdad tenía que ser revelada, que tenía que salir a la luz, que tenía que ser a la verdad. Y en el año 325, después de la era común, Constantino adoptó una reforma de cristianismo pagano como la religión oficial del Imperio Romano Oriental, llamado Bizancio. Él hizo oficial lo que ya había empezado a suceder en el segundo y tercer siglo: el total divorcio de los judíos y de toda la relación con ellos, incluyendo la Torá. Porque en ese tiempo, entendamos que en ese tiempo de Constantino, ya las tribus de Israel estaban dispersas y los únicos que estaban en aquel entonces eran los judíos, eran los únicos que estaban todavía presentes. Entonces, Constantino era un hombre anti-Torá, Constantino era un hombre que estaba en contra de la Torá absolutamente, y por esta razón empezó la persecución y empezó a cambiar todo. Fue en ese tiempo que lo que hoy ellos llaman Nuevo Testamento fue canonizado. Hasta entonces, las únicas escrituras que existían en aquel tiempo era el Tanakh, es decir, los libros del Antiguo Pacto. Y algunas escrituras fueron intencionalmente cambiadas y manipuladas para apoyar la total desconexión de la iglesia de sus verdaderas raíces. Es decir, lo que creó Constantino, en automático él lo que hizo fue desconectar por completo las verdaderas raíces del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para convertirlos en el catolicismo, en el cristianismo que en ese momento se creó. Y desde ahí fue donde se empezó a perder, pues lamentablemente se empezó a perder las raíces, se empezó a perder las creencias
que ya traía el pueblo en aquellos tiempos. Y una de las características de la era constantina era cambiar las fiestas de las escrituras. Creo que eso ya lo hemos visto en varios estudios, amados, donde Constantino decidió cambiar las fiestas de las escrituras por fiestas romanas. Y esto lo muestra en el Tanaj, esto lo muestran las escrituras, que las fiestas de Yahweh en el mundo las quita para poner fiestas paganas hechas por hombres y que solo exaltan al hombre y a dioses paganos. Volvemos al mismo tema, ya lo hemos dicho en algunos estudios, que es la Navidad, la Semana Santa, en fin, entre otras fiestas que ya lo vamos a estar viendo a través de este estudio. Y vamos a las escrituras, vamos a lo que dice nuestro Abacados en su palabra, en el libro de Salmos, capítulo 74, verso 8, dice: ellos dijeron en su corazón, todos sus hermanos juntos, venga, vamos a abolir las festividades de Elohim en la tierra. Es decir, esto ya estaba escrito, amados. En el Salmo 74, verso 8 dice: ellos dijeron en su corazón, todos sus hermanos juntos, vengan, vamos a abolir las fiestas de Elohim en la tierra. ¿Ven? Entonces también Constantino se declaró como cabeza de la iglesia del Estado. Constantino era un adorador del sol hasta el día de su muerte. Es decir, Constantino siempre fue un adorador del sol y por eso lo instituyó dentro de la iglesia católica. Nunca se convirtió y sin embargo toda la iglesia lamentablemente cayó en su trampa. El Rúa o el espíritu del antimashía siempre ha estado, ya que él niega la Torá y el nombre. Ya lo vimos en algún otro estudio. Es por eso que todo esto fue planeado para que muchos cayeran en la trampa de un cristianismo falso, el cual solo es una mezcla de dioses paganos inventados por hombres. Y esto nos fue mostrado básicamente nos fue mostrado en el libro de Daniel. Vamos nuevamente a las escrituras. El libro de Daniel, capítulo 7, verso 25 dice: él hablará palabras contra Jaelión y tratará de extenuar a los Kadoshim de Jaelión. Él pensará alterar los tiempos y la Torá y poder ser entregado en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Es decir, ese poder fue entregado a él por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahí estamos viendo que Constantino ya estaba dentro de las escrituras. Constantino fue un tipo de antimashía, así como lo fue Nimrod, como ya lo hemos visto en algunos otros estudios. Fue un antimashía. Primero que nada prohibió celebrar Pesach y en su lugar instituyó lo que llaman todos hoy en día la Semana Santa, una celebración y un nombre derivado de la diosa babilónica Istar. ¿Ven? Ahí fue donde empezó. Él, Constantino, como antimashía, prohibió celebrar Pesach. Entonces le puso Pascua o le puso Semana Santa, una celebración y un nombre derivado de la diosa babilónica Istar. Cambió el día de reposo por el domingo. En vez de ser del Shabbat, que no quiere decir ni sábado ni domingo, Shabbat quiere decir reposo en hebreo, que significa reposo, porque era un adorador del sol y adoraba su Dios el domingo. Por eso se llama Sunday, día del sol, el domingo. Y muchos seguidores de Yeshua cayeron en la trampa de Constantino, un adorador del sol, porque ordenó parar la persecución. Hasta entonces, los creyentes eran tirados a los leones por su fe. La persecución contra cualquiera de la nueva fe hebrea fue tremendamente dura durante el tiempo del Imperio Romano. Es decir, durante ese tiempo, Constantino persiguió al pueblo de Israel, persiguió al pueblo judío, lo persiguió hasta más no poder. Entonces, los seguidores de Mashiach en ese entonces eran considerados una secta, como lo está pasando hoy en día nuevamente. Hoy en día, los que seguimos al verdadero Mashiach hebreo nos dicen que somos herejes, que somos una secta, que somos... ¿Por qué? Porque que somos judaizantes, ¿verdad? Y así nos consideran como judaizantes o como una secta pagana, cuando los verdaderos paganos son los que vienen de Roma. Todo lo que tenga que ver con Roma, amados, es paganismo. ¿Sí? Es paganismo al 100%. Así que cuando Constantino declaró un tratado de paz, los seguidores de Yeshua en aquel entonces, fíjate, cansados de la persecución contra ellos, les dieron la bienvenida al tratado de paz. ¿Qué es lo que va a pasar hoy en día? Hoy también se está buscando mucho ese tema de la paz y demás. Y comprometieron en ese entonces su fe en vez de guardar el Shabbat de Yahweh. Es decir, se cambiaron al domingo. Lo cambiaron por el domingo de Constantino. Un compromiso que ha costado más vidas que si la persecución contra los seguidores de Yeshua hubiera continuado.
porque desde ese entonces empezó más fuerte la persecución. En vez de que eso parara, siguió la persecución. Los cristianos en el Imperio Romano dejaron de ser una secta y se convirtieron en una secta de la iglesia romana pagana. Todas las iglesias protestantes, valga la redundancia, son sectas de la iglesia católica. Todas, absolutamente todas las iglesias que vienen de las sectas protestantes son de la iglesia católica. El paganismo en la iglesia estatal de Constantino ha afectado la salvación de millones de personas que hoy en día están en el cristianismo. Hasta este día, amados, hasta este día. Ha engañado a millones de personas al creer que están siguiendo a un Jesucristo, el de la secta judía de los nazarenos, según lo llaman ellos, cuando en realidad se sigue la religión del Imperio Romano, ya sea católica, protestante, evangélica. Se siguen adorando santos, muertos, se usan ídolos, se observan fiestas paganas y se honra el día del dios Sol. Su adoración pagana, su estatua de la Virgen diosa continua antes, y la gente sigue guardando fiestas paganas babilónicas que honran al sol, la luna y las estrellas como dioses, igual como lo hacían los antiguos egipcios y los antiguos romanos. Y entonces aquí los cristianos creen que la salvación sigue siguiendo la tradición de la iglesia pagana romana, que se convirtió en la iglesia católica y sus hijas la iglesia protestante. Muy pronto tendremos la oportunidad de llevar un estudio muy profundo sobre los verdaderos nombres, sobre por qué le pusieron el nombre de Jesús a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por qué le pusieron Jehová, a Yahweh, a Yod Hei Vahed, a nuestro Creador. Pero eso ya es un tema que lo estaremos desglosando en unos próximos estudios. Entonces, estamos hablando, amados, de que la Iglesia Católica se ha infiltrado en todo tipo de creencias hoy en día. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar en algunos otros estudios sobre este mismo tema. Y ya que debemos entender que toda fiesta y adoración del domingo es para exaltar al maligno, que es el enemigo. Y si bien todo esto es un plan que aún continúa, muchos siguen en el error, el cual en este tiempo es el tiempo de despertar, amados. Es un tiempo de salir de la madre de todas las rameras, Babilonia. Es importante salir de todo esto. Por eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versos 4 al 5 nos dice: entonces oí otra voz que salía del cielo decir: salgan de ella, pueblo mío, para que no compartan con sus pecados o en sus pecados, para que no sean infectados con sus plagas. Verso 5, porque su pecado son una masa enfermiza, amontonados hasta el cielo, y Yahweh se ha acordado de sus crímenes. Los cristianos romanos, los protestantes, piensan que están siguiendo la verdadera Biblia hebrea o la Torá. En su adoración pagana del domingo, el Imperio Romano, la Iglesia Católica Romana nunca ha aceptado la Tanakh, porque sería reconocer el nombre y también sería aceptar la Torá, ya que la Torá es la instrucción que nos lleva a Yahweh. La Torá no es una ley, sino es un instructivo, es una instrucción que nos lleva al camino de nuestro Abba Kadosh. Así que cualquier protestante que en aquel entonces fuera encontrado leyendo la religión estatal guiaba a las masas era asesinado. Los protestantes aún verdaderamente subordinados a la mayoría de las enseñanzas de la iglesia romana bajo Constantino. Como el domingo y los días festivos paganos romanos, la iglesia católica tiene prueba histórica de que cambiaron el día de la adoración del día de reposo de nuestro Abba Kadosh Yahweh de Israel por el Shabbat, o sea, es decir, cambiaron el Shabbat, otros lo pusieron el día sábado, pero lo cambiaron por el día domingo, que es el que más se sigue hoy en día, el que más se sigue, por el día del sol para adorar y honrar el día del sol, el Imperio Romano. Así que es tiempo de ver la realidad. Todo es un plan que aún continúa para que el antimashiach pueda obtener su reino en la tierra, lo cual no tardará en suceder, ya que el antimashiach negará la Torah y el nombre. Y eso ya lo hemos visto en otros estudios. Vámonos a las escrituras en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulos 2, 9 al 10. Capítulo 2, versos 9 al 10. Dice en el verso 9: cuando venga este hombre que evita la Torah, a Satán le dará el poder para hacer toda clase de milagros
señales y prodigios falsos. Verso 10. Él le permitirá engañar con toda clase de medios malvados a aquellos que están caminando a la destrucción, porque no quisieron recibir el amor a la verdad que los hubiera salvado. Es decir, hoy en día estamos viendo a muchas personas que no quieren aceptar el verdadero nombre de nuestro Abacadosh. Otros que dicen que es lo mismo, que no hay ninguna diferencia. Y tenemos que entender que esto también va a ser un tema de un futuro estudio, de que los nombres jamás se transliteran. Los nombres no se cambian. Un nombre es un nombre y un nombre propio siempre debe de permanecer. Entonces ese va a ser un estudio que vamos a tener más adelante, amados, que vayámonos preparando porque es un estudio bastante importante donde vamos a hablar sobre los nombres. Así que es tiempo de salir, ya no seamos engañados y es tiempo de volver a Yahweh, nuestro Abacadosh, el verdadero creador, el verdadero Elohim de los hebreos, y dejar a un lado el Dios de Babilonia, esos dioses de Babilonia, porque solo aquellos que guardan la Torá estarán ante su presencia. Es decir, quienes guardamos la Torá tendremos la oportunidad de estar frente a su presencia. Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos 13 al 14. En el verso 13 nos dice: yo soy el Aleph y la Tab, el primero y el último, el principio y el fin. Que bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la gran ciudad. Amén. Entonces aquí estamos viendo esta promesa tan hermosa y tan preciosa que nos está dejando nuestro Abba, nuestro Adón Yeshua. Él es el Aleph y la Tab, el primero y el último, el principio y el fin. Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la gran ciudad. Así que es tiempo de que el pueblo despierte. Es mejor ser perseguido que negarlo a él. Definitivamente. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de Yeshua, la ganará. Hoy estamos viviendo tiempos muy tribulatorios, tiempos muy difíciles, tiempos en donde el mundo está siendo prácticamente abrumado por todas las situaciones que estamos viendo hoy, por situaciones de pandemia, situaciones engañosas, y porque ya próximamente estará el anti-Mashiach. Entonces, si amados, nosotros estamos en el camino correcto, no importa si tengamos que afrontar persecuciones, pero lo más importante es estar en el camino de nuestro Abacadosh, encaminado siempre a seguirlo a Él, a adorar su nombre, a creer en Él, ser personas firmes, porque hoy en día el mundo está siendo perseguido. Y eso, que el mundo no al 100% o no todos están siguiendo el nombre de nuestro Abacadosh, pero aún así el mundo está siendo perseguido. Inconscientemente la gente no se está dando cuenta de que hay una persecución por todo lo que está sucediendo en este momento, en temas de las enfermedades, pandemias, virus y demás, para que todos los días la gente se siga perdiendo más, para que el mundo se desconecte de nuestro Abacadosh. Por eso es importante que despertemos y que salgamos de ese engaño en el que estamos hoy en día, que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos a los caminos de nuestro Abacadosh, que nos llenemos de su presencia y que nos llenemos con Él y que estemos junto a Él siempre. Así que, amados, pues este ha sido un estudio el día de hoy. Esperemos que sea de mucha edificación para ustedes. Yo sé que es de mucha edificación estos estudios, porque todo lo que tenga que ver con nuestro Abacadosh nos debe de alimentar. Así que, amados, pues los bendecimos mucho en el nombre de Yeshua HaMashiach. Les deseamos que tengan bendiciones y hasta una muy próxima oportunidad. Vamos a despedirnos con una tefilá para que nos llenemos más de su presencia, amados. Bendito eres tú, Abacadosh, creador del cielo y de la tierra, que nos has brindado esta hermosa oportunidad de poder llevar este estudio ante ti y poder guardar tu palabra, poder guardar tu Torah, y que todos aquellos que necesiten de ti hoy en día se llenen con tu presencia. Avino Malkeino, bendice a todos aquellos que están viendo este video, bendice a todos aquellos que están llevando este estudio para ponerlo en práctica conforme a tu voluntad, Abba, en el nombre de Yeshua, Emet y Emet. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua. Que Yahweh les bendiga.
Emet Emet.